Rocografía 2020. Hace 20 años salió un disco que marcó una parte de la adolescencia de muchos jóvenes que hoy tenemos 30 y pico, 40 y pico. Eh, ha sido un momento muy, muy importante y quería empezar un poco por lo que siempre hacemos, que es empezar por el contexto, por el momento de ese año 2000, ¿no? Estamos en 2020, el año 2000. ¿Se acuerdan de cómo se vendía humo de que iba a caducar todos los sistemas operativos porque las computadoras iban a colapsar después de las 23:59 minutos con 59 segundos? Porque estoy recordando sobre algunas cosas. Mientras vemos la foto del famoso Y2K, era eso, che, mirá, van a colapsar las computadoras, y me acuerdo de empresas no sé si Martín te acordás, de Canal 9 con Formar, era de Romay eso, que hacían una especie de cursos y vendían un software en disquetes, que vos los tenías en disquetes de 3 y un cuarto, donde, no, de 3 y medio, 5 un cuarto, 3 y medio, que vos los ponías, entonces evitaba que tu computadora Re colapse pedorro, porque ya había CDs eso. para esa época. Ya había software en CD. No, no, Re ¿sí? pedorro, ¿Sí? sí, boludo, año 2000, sí. Sí, era así. Yo Sí, es verdad, desde los 90 para acá ya había software por CD. El Windows 95 ya venía con CD y los juegos venían en CD, venía en CD. y el Encarta CD-ROOM. venía en CD, las enciclopedias. Sí, Los cómo millennials no saben lo que es los millennials ni lo que vinieron después no saben lo que es una enciclopedia, porque una vez que inventaron Google, ¿a quién le vendés una enciclopedia? El Encarta, me acuerdo del Encarta. Bueno, el Y2K sí, fue una oportunidad única que tuvieron para sacarle plata a un montón de personas, porque en realidad, ¿en qué se basaba? En que las computadoras viejas, previas a, no sé, qué modelo sería, las computadoras de los 70, 80, y creo que algunas de los 90 también, tenían fecha máxima del 2000, porque en realidad su año iba desde 0 a 99. Entonces no tenía cómo pasar. Estás en el año 94, vos basaste todo tu software de un banco o de lo que sea, de no sé, una estación eléctrica, una estación que maneja gas. Por eso era el problema. Una estación nuclear no creo, pero ponele, qué sé yo, todo tu software en eso. Entonces iba a pasar del año 99 al 000, o sea, iba a retroceder. Y todas las cosas que están programadas por fecha y por demás, iban a caducar. Lo mismo se pensaba con los bancos, que te podía dejar la cuenta en cero. Entonces, ese era el miedo que había real en toda la industria del software. Entonces, bueno, muchos aprovecharon para vender un software o lo que sea como este que estás contando vos. Que en realidad, bueno, me acuerdo de eso, no pasó y del momento y no pasó nada. O sea, el 1 de enero del 2000 o sí, no pasó y no sabemos. absolutamente Por ahí nada. explotó el mundo, nosotros seguimos en la realidad paralela y En la Matrix, claro, conectados vino Smith y como sus Mr. amigos. Anderson. Exacto. Mr. Exactamente. Anderson. Que sale ahora la 4. En fin, o sea, me acuerdo de ese momento como algo que siempre el cambio algunos se acuerdan de algunos recitales en Times Square en Nueva York que hacen algunos artistas, y me acuerdo que todo ese cambio de milenio trajo como mucho movimiento, y había mucha expectativa en realidad, ¿viste? Cuando te tenés que agarrar de algo para venderlo, bueno, eso fue lo que pasó. Y a nivel electrónica me acuerdo que eso era como un hito. En la Argentina, después de 10 años de menemismo, la alianza Frepaso-UCR se posicionó como una alternativa progresista a años de políticas neoliberales, entre el Estado, privatizaciones, aumento del desempleo, jubilados en la miseria. ¿Se acuerdan de ese famoso Norma Pla, a caballo lo tiene que matar, como cantaban Las Manos de Filippi, después en voz de Gustavo Corderi y la Versuit? Los primeros piquetes en Cutralcó en 1997. O sea, se veían años muy complicados. Se venía de ese momento, en el 99, con esta alianza, había una esperanza Era sencilla la cosa, o sea, tenemos que ir para el otro lado, que es lo que nos hizo mierda todo este camino. Bueno, vamos para el otro lado, o sea, el neoliberalismo va para la derecha, bueno, vamos para la izquierda, porque definitivamente no fue la receta que nos sirvió durante estos 10 años. Entonces, un 24 de octubre de 1999, y no por el festejo del aniversario de cumpleaños de Daniel, la fórmula presidencial, como ustedes están viendo, si ustedes se acuerdan,
Fernando de la Rúa y Carlos Chacho Álvarez. Se impone en primera vuelta por casi el 50% de los votos al peronismo representado por Eduardo Duhalde y Ramón Palito Ortega, dos exgobernadores tanto de la provincia de Buenos Aires como de la provincia de Tucumán. Y después como tercera opción estaba Domingo Cavallo. Nefasto, o sea, vos escuchás decir, ya, ¿quién votó? Porque uno peor que el otro. La esperanza estaba puesta en ese de la Rúa que salía entre los milicos, que salía como no tengo miedo, y dicen que soy aburrido, todas esas mierdas. Y todas esas mierdas que, bueno, hoy después de 20 años, uno se lo toma un poco más con humor, pero en ese momento había una esperanza contra eso. Decíamos, el camino era fácil, era ir para otro lado, no profundizar, no seguir sosteniendo a costa de hambre de un pueblo una convertibilidad 1 a 1 que solo le servía a algunos que querían comprarse una licuadora que estaba de moda, alguna compu como hablamos hace un cachito, o algún viaje al exterior, vuelvo a decir, solo para algunos, ¿no? Eso fue en 1999, principios del 2000. Después ya sabemos lo que vino al otro año, ¿no? En 2001. No hace falta contextualizarlo porque entiendo que es un refresco vivo y lamentable de muchos de nosotros. Y en la música, bueno, fue una década, para llamarla una década de multitudes, ¿no? Una de multitudes, de estadios, de pogos, de bengalas, de misas, de boca en boca, de rituales. Todo eso tenía la música en Argentina durante esos 10 años del 1990 a principios del 2000, ¿no? Que era donde nos estamos situando. No es fácil abstraerse cuando a uno lo atravesó directamente de toda esa movida que comentaba. Podemos hablar, o sea, largo y tendido de, por ejemplo, lo que parió Sumo, esos dos mellizos hermosos que eran Divididos y Las Pelotas, ¿no? De cómo una banda de mataderos hizo que los mismos de siempre sean cada vez más y más, de cómo el barrio tuvo el lugar que venía pidiendo, ¿no? O sea, era algo que la juventud de ese lugar venía pidiendo pistas, ¿no? También los Ratones Paranoicos en su carrera como un rock que le volaba la peluca a mucha gente, de cómo los Redondos marcan un antes y un después en la música argentina, definitivamente, sobre todo en esa década del 90, ¿no? Con numerosos discos, estadios, multitudes, hablo de La Renga, y de cómo, por ejemplo, está el Hello MTV Unplugged, que es la primera foto que estamos repasando, que es de Charlie, como un momento hermoso de la música, que saca un disco que es realmente impresionante. O sea, fue un momento, una década de reivindicaciones, de poner lugares y de masificar todo, ¿no? Decís, bueno, este artista y toda esta marea de gente te va a seguir, que es lo que pasó son muchos artistas que convocaban de a miles cuando no estábamos tan acostumbrados que se convoquen de a miles. Ya es el turno de los estadios, ¿no? En la música, que no era tan común, ¿no? Un Obras era algo, bueno, hiciste un Obras excelente, espectacular, llegaste a las cifras, ¿no? Y Huracán, River, Atlanta, Vélez, o sea, cada vez más música, y no quiero hablar más de estos puntualmente de estos artistas, porque la verdad que es ser un descortés con todo el resto. En este programa hablamos de los 90 y Fito. Hay mucho para charlar y detallar y desmenuzar de lo que trajo la década del 90 con respecto a lo que es la música. Pero en esta semana de color verde que vimos, gracias a Dios, gracias a Dios porque no es gracias a Dios. Decide que sí. Fíjate cómo, viste, cómo lo tenemos en la cabeza, ¿no? Claro que sí. Cómo está, ¿no? Como los latiguillos te hacen estas pasajes que a mí me encantan. Sí, igual recordamos que hay religiosos a favor del aborto. A ver. Seguro, no tiene nada que ver Dios en esto. Justamente pero no es la se identifican, la facción contraria se identifica con Dios, pero no son los dueños de Dios. Defienden ciertas cuestiones ortodoxas de la iglesia por ahí, pero no de Dios. Así que podemos ser creyentes de Dios y ser abortistas. Incluso hay gente perteneciente a la iglesia y agrupaciones
religiosas que defienden el aborto. Capaz que son los que están más en contacto con la gente del pueblo, esas iglesias que realmente ven la pobreza y... Más tercermundistas. Y claro, viste que tienen sus divisiones. Los hinchas de Dios tienen sus divisiones. ¿Qué va a ser? Es así, como todo hinchada. El principal referente católico, el principal referente católico en el mundo, digo, a través del Papa y la Iglesia Católica, están en contra, ¿no? Entonces, digo, ahí es la imagen que uno ve, siempre y cuando hay, por supuesto, y Dios, aparte ya sabemos que se murió el 25 de noviembre de este año, así que ya lo hemos hablado acá. Por lo menos para mí. Así que siempre será recordado. Qué bueno que lo que pasa con Maradona. Hablando de un paréntesis, qué bueno lo que pasa en redes, con fotos, con cosas, que es un fenómeno que no para. Yo Maradona creo. Me sorprendo. Es más, yo le estoy empezando a rezar. Y sí, vamos a tener que rezarle a nuestro Dios. Entonces, decíamos que en esta Semana Verde, digo que todos estamos muy contentos, por supuesto, con este resultado parcial que falta jugarlo el 29 de diciembre, aparentemente como fecha. Me acordaba ese Verde Paisaje del Infierno, ese disco que sale el 27 de octubre del 2000, es un disco de Los Piojos, naturalmente que eso, hablamos de rituales recién y Los Piojos son los reyes del ritual por excelencia. Sale en ese año y esto es lo que un poco vamos a tocar, ¿no? sobre en rocografía, y desmenuzar un poco de la importancia de ese disco, no solo en la música o en la carrera de la banda, que eso podemos charlarlo, sino la importancia que tuvo en la banda y en los seguidores, ¿sí? Y la cantidad de gente y de cómo formar esa idea de ritual y esa sensación que tenían muchos chicos que siguieron durante esos años a esa banda. Para finales de 1989, desde el centro de Ciudad Jardín El Palomar, en el oeste del conurbano, una banda llamada Los Piojos comenzaba un recorrido de constante crecimiento durante los años. Una banda que hizo así, línea recta para arriba. O sea, no paró, no hubo momentos baches, o sea, subieron y terminaron su carrera. Fin, o sea, no hubo otra cosa. Consolidada después de varias idas y vueltas, la formación quedó con Daniel Huira en batería, hoy el líder de La Chilinga, esa banda de percusión no es tan conocida, pero es una banda de percusión muy grosa en Capital. Y en el conurbano, que mueve toda esa onda de música brasilera, con todo lo que hablamos de música, en este caso centroamericana, pero digo, la importancia de los tambores, toda esa música brasilera o africana, ¿no? Que son tan originarios para nosotros. Decíamos con Miki Rodríguez en bajo, Daniel Piti Fernández en una de las guitarras, el hoy líder de La Franela, Gustavo Tavo Kupinski, fallecido en 2010 en un accidente, y por supuesto Andrés Ciro Martínez, unos chicos que se conocían del Palomar y terminando de formar. No vamos a hablar de la historia de cómo se forma la banda, sino de cómo el paso del tiempo llegamos a este Verde Paisaje. En 1992, esto de la banda se formó en el 87, 88. En el 92 sale este primer disco, Chac to Chac, con lo que hay de rejunte, ¿no? Lo que siempre pasa en las bandas cuando van a grabar. Digo, lo que pasa en esos momentos, desde la génesis de la banda hasta el momento de la decisión de grabar, todo ese material normalmente pasa al primer disco y fue realmente lo que pasó. La versión esta rockera de Gira Gira, que fue muy, muy conocida, los lentos que había como Tan Solo y a veces, y toda esa energía de Los Mocosos y Cruel. Un disco que es empujado desde el riñón de Los Redondos por la Negra Poli, que eran una especie de niños mimados de ellos. Poli, Sky y el Indio a fines de los 80 y los 90 también eran tipos de ir a ver bandas, de salir a la noche, gente de la nocturnidad, y veían muchísimas bandas. De hecho, Sky tocó en el 93 con ellos algunos temas en algunos lugares, en arpegios, ¿no? En Capital y en conurbano. Entonces, ellos siempre fueron under también a la hora de vivir su vida, y lo siguen siendo con otros recaudos, pero siempre iban a ver bandas. Entonces, mismo Poli con DBN les recomendó escuchar a estos chicos que como niños mimados para
para presentarle este Chak to Chak, que fue el primer disco. Mientras tanto, en el oeste se seguía formando y iban creciendo de recitales. Viajaban a la costa, por ejemplo, y tocaban durante 15 días unas 13 veces, por ejemplo, en Villa Gesell para tener, mientras tengan para morfar, o sea, tocar, o sea, lo que quieren los músicos, ¿no? Que es tocar. No importa en ese momento la paga, y más cuando sos pibe, que está buenísimo. En el 94 ya sale este Ay, 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 que ya contaba con la producción de Alfredo Tot y Adrián Bilbao, ¿no? Que ya estamos hablando de meter un productor dentro de la banda, con lo que conlleva eso. Se me ocurre, a ver, teníamos Arco, Babilonia, Pistolas, Muy Despacito. Realmente eran temas que argumentaban, tanto en el puño y letra de Andrés Ciro, argumentaban un crecimiento de la banda desde ese lugar, una banda que empezaba a crecer y empezaba a tocar en lugares cada vez más grandes. En el 96, fíjense que es como cada 2 años, por eso digo que la recta o la curva, como quieran llamarlo, va para arriba directamente. En el 96 sale su tercer disco, Tercer Arco. No me puedo olvidar del clip de Maradó sonando como un tema de Maradona, ¿no? Che, hay un tema de Maradona. Y este era el tema de los rockeros hacia Maradona, con toda esa impronta en ese verso inicial que hace Andrés Ciro con un ritmo más africano, ¿no? Siempre que lo mencionamos, y ese tema, esa explosión de rock que es con un riff recontra jodido, recontra complicado de hacer para violero. Justo por el fallecimiento de Diego salió un amigo haciéndolo y decíamos, che, qué complicado que es ese riff de guitarra, ¿no? Pero un tema con mucha energía, como lo era Maradona, ¿no? Y ese guiño al fútbol. Ya en Ay, Ay, Ay y Babilonia había un poco de ese vínculo con Maradona, cae Babilonia, siempre identificados y nada más que hacer un tema directamente a él, ¿no? Un tema hiper famoso, ¿no? A todos los que estamos acá se nos pasa por la mente ese tema, o la canción o la letra de ese tema. Después, el Farolito sonaba en todas las putas radios todo el tiempo, y Verano del 92. Hasta el hartazgo sonaron estos temas, que eran 2 temas que después ellos dejaron de tocar por eso mismo, o sea, porque en la hit sonaban esos temas, y decís, che, bueno, basta, o sea, en cualquier fiesta sonaba ese tema, en los boliches sonaba ese tema. No, era una cosa ya recontra pesada, y ellos como banda decidieron dejar de tocarlos por ese tema también, digo, es insoportable. Son temas que están buenos, que están buena la letra, que la música está bien, que están muy buenos, y ya, viste, se pasa de hit. Y el mercado los terminó quemando, sí. Súper quemado, ¿no? Y ya arrancan los conciertos más multitudinarios, ¿no? Esquina Libertad, Tantas Curvas Te Siento, rock y murga. Realmente en Tercer Arco lo que se ve es ese encuentro. Ellos tienen a principios de los 90 un viaje a un festival contra los skinheads que organizan unas agrupaciones en Francia. Se tuvieron que agarrar el viaje en París, y ahí conocen a Mano Negra, con Manu, y maman un poco esa música europea de ese momento, ¿no? Esa mezcla de punk, ska, que ellos también lo tienen en el toque de ese Tercer Arco. Una banda que es muy particular, que ellos mismos tienen su propio estilo, pero también marcado por eso. 1998, siempre de 2 en 2 decíamos, Vino Azul, un disco, uno de los últimos discos con Daniel Buira en la batería como compositor. También, no sé, El Balneario de los Doctores Crotos, Desde Lejos No Se Ve, Agua, y qué más. Azul era tango y candombe, definitivamente, ¿no? O sea, con esos ritmos con guitarras eléctricas, pero seguían sonando con una banda que siempre hacía cosas nuevas, pero sonaban a ellos, y la gente creo que le gustaba eso, además de, es un combo especial entre
entre los músicos y el carisma de un líder único, definitivamente. Vinieron shows multitudinarios en Malvinas Argentinas, Parque Sarmiento, y por primera vez una gira en México y Estados Unidos. Hablamos de 1998, un año muy bueno con los resultados de Este Azul, una banda que seguía creciendo. Y después el 7, 8 y 9 de mayo del 99 se graba un disco que también sonó en todos lados, que es Ritual, en el mítico Obras Sanitarias, ¿no? Un estadio cubierto, una cuna del rock nacional. Todo el mundo quería tocar en Obras y ellos metieron 3 fechas en ese momento, que era realmente mucho. Ritual es un disco que también lo he escuchado hasta el hartazgo, pero no solo yo, sino mucha gente. Sonaba en compañeros del secundario, sonaba en compañeros de otro curso, en amigos de otro curso, sonaba también o sea, gente más grande que uno y más chica, lo escuchabas que daba vuelta. ¿Se acuerdan la época de las mochilas que iban, no sé, con la mochila de Pearl Jam, no sé, de Nirvana? Bueno, también había mochilas de Los Piojos, me acuerdo que había toda una movida de crecimiento y de cosas buenas, y en ese Ritual pegaron toda esa energía del vivo que tuvieron siempre, la plasmaron en ese vivo, en algo que sonó bastante feo los shows, o la mezcla de los shows, ¿no? No se pudo, pero tenía una frescura y unas cosas que estaba buenísimo. La gente muy alta, el volumen de la gente estaba. Claro. Pero, o sea, te abruma de lo bueno. Entonces, por ahí esa crítica, pero era, o sea, si bajaban el volumen de la gente, se iba a perder una de las cosas más importantes que tiene ese disco en vivo. Antes de que llegues al disco que nos reúne, creo que Los Piojos en gran parte también, y quizás hasta por la energía de Ciro, han sido lo que fueron por los recitales en vivo, por el vivo. Uno cuando entra a un recital fui a muchos de Los Piojos, entras con una energía y el recital no te cansa. El recital de Los Piojos te extasiaba. Y salías con mucha más energía con la que entrabas, y salías con ganas de más, y unos recitales que no era una duración tradicional de casi 2 horas, un recital que se extendía por mucho tiempo más, y que era una fiesta, que era un verdadero ritual. Y eso para mí fue fundamental para que Los Piojos hayan sido lo que fueron. Y eso creo que Ciro lo trasladó a los persas, a Ciro y los persas, y hoy es la banda que es, gracias a esa energía descomunal que el tipo tiene, y te la traslada de pleno, de lleno. Sí, totalmente. Sí, es infernal como la gente lo sigue a él y tiene esa empatía con el público, que es para mí un carisma único. Total. Muy pocos músicos tienen esa llegada, o después lo que no se puede discutir es ese carisma que es único. Después puede hablar de música, ideas políticas, lo que se te cante el culo, digo, pero que no es importante para este análisis por lo pronto. El 30 de diciembre de 1999, estamos en ese año, el final de ese año, antes de la Y2K, ellos fueron convocados por el intendente de Alac, el intendente de La Plata, para hacer un show en Plaza Moreno, esa plaza emblemática de la ciudad, de esa hermosa ciudad de La Plata, por favor, donde hicieron ellos el Ritual del Milenio, un show bisagra para la banda, donde no entendían la cantidad de gente que se congregaba para ver ellos. Un show que hay muy pocos registros, pero hubo 100.000 personas en ese show. En 1999, ¿no? Donde no era tan común meter tanta gente, no era tan común meter un estadio de River, como hicieron Los Redondos al otro año, el 2000, después de Momo Sampler, con 2 Rivers, o sea, una banda que metía mucha gente igual, pero era muy atípico llenar un estadio de River, que era lo más grosso que había, ¿no? O sea, igual la cana no era muy copada en ese momento, pero La Plata lo que tiene es la ciudad adolescente por excelencia, digo, es la ciudad con vida, con energía, es una ciudad totalmente hermosa para vivir, para estudiar, y Los Piojos tenían esa primavera constante de energía, de llegada a la gente, que estaba buenísima. Así que hicieron ese Ritual del Milenio. Lo único que hay de registro es el tema Ando Ganas, que está el audio de ese tema, es de Ritual, del disco que grabaron en Obras, pero las imágenes del clip son de La Plata, que están hechos con está bueno, está muy bien hecho el montaje de ese clip, que salió en el 2000 directamente. Para el año 2000 Los Piojos
perdieron a uno de sus integrantes, el alejamiento de Daniel Huira de La Chilinga, por una pelea con Tavo, uno de los guitarristas, es el zurdo. Y entró a la banda, recomendado por nuestro nuevo amigo Jorge Araujo, Sebastián Cardero, que fue el baterista hasta la última presentación de Los Piojos en Estadio River el 30 de mayo del 2009. Y el 2000 les trajo esa grabación de este Verde Paisaje del Infierno, un disco que como tiene un nuevo color para Los Piojos, ¿no? Que Los Piojos venían con todos los colores, de Tercer Arco, Chac to Chac, Ay Ay Ay, bien rojo, no sé, azul, y el próximo era Verde Paisaje del Infierno, que tiene a Oski, uno de su staff, haciendo la portada como si fuera una especie de La Divina Comedia. Un disco que sorprendió, un disco que tiene a Ricardo Mollo como productor, un disco que es un sonido diferente, y ahí, no sé si ustedes se acuerdan, pero yo lo tengo en la memoria. En el 2000 era un gran asiduo de escucha de cuál es, y tenía... Es un año muy bueno, donde escuché la primicia de Momo Sampler, por ejemplo, cómo olvidarse, ahora se cumplieron 20 años hace muy poco tiempo, y también la primicia de Verde Paisaje del Infierno. Y Pergolini ponía todos los días, exclusivo, ¿cuál es? Ponía María y José, el tema 1, y me acuerdo que sonaba raro, era un disco que arranca todas esas cosas, también digo que Mollo cómo mete cosas de él, no digo que sea por Mollo, sino que como el productor siempre influye en el disco, y ese sonido árabe, ese sonido de Medio Oriente, en una letra urbana. O sea, ellos escriben cosas de la calle, Claro. de la capital, del conurbano. O sea, ellos tenían esa mística donde mezclaban géneros como tango, candombe, decíamos en Azul mucho, y acá hacen rock y con ese sonido totalmente de Medio Oriente, muy interesante, por supuesto. Decíamos que Mollo le dio un tinte muy grosso a las guitarras de todos los temas. Se escuchan, tienen mucho laburo las violas. Lógico, un guitarrista te va a sumar directamente con eso. Atraviesan el país en la caja de un camión. Va llenando una ilusión como todo por venir. Comenzaba María y José, ¿no? Una historia dura según como uno la interprete, por supuesto, pero fíjate, una letra que sonaba, decía, súper de Oriente, y está hablando de cosas urbanas. Después, Labios de Seda y su puente tanguero como tema número 2, Barrio de Flores, si tus coleros pudieran darle a mi boca otra sonrisa otra vez. Eso era el tema número 2. El tema número 3, que es el que después al final lo vamos a pisar. Luz de marfil súper delgado. Un comienzo de nuevo con ese sonido del Oriente. Guitarras al palo y un ritmo para mover el culito, diría el Indio Solari. Vine hasta aquí después y una nostalgia adolescente, ¿no? Me acuerdo que era el tema que sonaba en los programas de televisión de viajes de egresados. Entonces, todas esas últimas épocas que me agarró de secundaria, o sea, claro, mismo en el cierre de los boliches de Bariloche, cuando uno iba de viaje de egresados, uno fue, sonaba, cuando ya terminaba la joda, sonaban esos temas bueno, como siempre, para aflojar. Y un tema que está permanentemente girando con un solo guitarra de Tavo, muy simple, hiper simple, pero con un sonido de guitarra y una simpleza justa para el tema. Globalización y su toque funk, bajando línea. Inevitablemente en el 2000 tenías que bajar línea porque era todo un quilombo y el nuevo gobierno no hacía nada diferente para que la realidad de la gente cambie, ¿no? Que, o sea, seguían profundizando en lo mismo que pasó durante los últimos 10 años, ¿no? Sobre ese tema de globalización, hicieron proyecciones de Leonardo Fabio en la presentación de Atlanta el 16 de diciembre del año 2000. O sea, había una politización inevitable del trabajo también. O sea, no podías mirar para otro lado, ¿no? O sea, Señor Cobranza de Bersuit sonaba muy, claro, muy al palo, o sea, no de Bersuit, sino de Las Manos, digo, pero sonaba
muy fuerte y la gente necesitaba también esos discos con tinte político, bajando línea un poco, también haciendo canciones. Fíjate, el cielo cambia, siempre vos fíjate, una de las frases más fuertes del disco, donde te invita a reflexionar, porque uno también, hacia el cielo cambia como uno no puede cambiar. Un tema hecho entre Miki, el bajista, cantado por el bajista, y una letra de Andrés, un clásico en los shows de Los Piojos también. Reggae rojo y negro, ya con el Piti Fernández ahora de La Franela escribiendo canciones. Era un tema que canta Ciro, pero después en las versiones en vivo, Piti las canta él, se anima a cantarlas él y queda como, hasta que estuvo en la banda, como uno de los cortes del show. Esto. Ruleta en el casino de Comodoro, cómo olvidarse de ese videoclip, ¿no? Del año también del 2000, hiper famoso, donde veías una calidad en los clips, acostumbrado a, por ejemplo, Desde lejos no se ve, que era uno de los últimos clips que sacaron en azul, del 98. Acá tenías un laburo más grosso, se notaba que había más guita para la producción. Estaba ya, o sea, desde lo sonoro sonaba totalmente diferente y en esto mucho mejor. Morelia, un tema con una intro de Fusi Guava tocada por Ricardo Mollo, anticipaban todo un tema contundente, una historia muy cortita en letra, que es una letra de canción basada en un cuento de Edgar Allan Poe, que leyó Andrés, y lo pasó esa misma historia, la cuenta en una breve canción como esta. Después viene un lento, como dice Ciro, muy tranqui, como La Luna y la Cabra, o sea, súper tranqui. Media caña, después viene Mi Babe, Merecido, donde asoma Los Piojos iniciales. Y después Yo le pido a San Jaureche que me traiga buena leche, también cantando Mollo. Un santo del peronismo que se murguea con un violín de Peteco Carabajal. Imposible no bajar línea, como decíamos, en ese contexto de crisis. Los Piojos no sufrieron la crisis que sufría la gente en el 2000, sino que ellos cada vez se hacían más grandes como banda e hicieron que a fines de diciembre, el 16 de diciembre del 2000, presentaran este disco en el estadio de Atlanta, ¿no? Al otro año de Atlanta saltaron por un tema de quejas de los vecinos, tuvieron que salir de ahí, pero fueron al Ducó en Parque Patricios, el estadio de Huracán, y fue un recital mucho más multitudinario. La verdad que el país se caía directamente a pedazos, pero muchos pibes tenían dónde realmente ir, o sea, que era detrás de esta música, detrás de esta banda. Después vino Huracanes en Luna Plateada, en los Luna Park, Máquina de Sangre, los River, los Ducó, Vélez, Papo, Festivales, Civilización, las peleas, el ocaso y el esperado final con lluvia y frío del 30 de mayo del año 2009 en el estadio de River. Algo no menor que me llamó mucho la atención cuando empecé a contar. Los Piojos tocaron en muchos estadios de fútbol diversos, no solo tocar en River, en Vélez, como algo que tocan muchas bandas, hay que llenarlo, ¿no? Naturalmente, sino que en muchos microestadios. Y me llamó siempre ese vínculo con el fútbol tan fuerte y tan grosso para tocar al aire libre. No sé, de las bandas argentinas que más tocó en estadios. La lista, por ejemplo, General Paz Junior, Ferro, Atlanta, Los Andes, Talleres, All Boys, Vélez, River, Boca, Huracán, el Estadio Ciudad de La Plata, el único de La Plata, y después tenés el Argentino Quilmes, Racing, Newell's y los microestadios, ¿no? Y de Gimnasia de La Plata. O sea, en un montón de los estadios de Capital del Conurbano, sin contar, y de Rosario, sin contar, no sé, en Polideportivo de Mar del Plata, Patinódromo, siempre ligado al deporte o al fútbol con estadios. Ahora el 16 se cumplen los 20 años de la presentación del vivo de este Verde Paisaje del Infierno, un disco que mucha gente fue detrás de ellos, se encolumnaron detrás de esos rituales que le hacían tan bien a una juventud que quería de estos músicos. Rocografía 2020.